Hagamos esta oración. Es una paráfrasis del Salmo 144, 12 al 15. Que nuestros hijos desde su juventud crezcan fuertes, que estén firmes en la identidad y propósito de Dios, que estén llenos de vida y con un destino firme, que sean como árboles bien plantados que resisten cualquier tormenta. Que nuestras hijas sean estables, sean valiosas, con un carácter firme y hermoso. Que nuestras hijas sean como unas columnas bien formadas que sostienen y embellecen un palacio. Que en nuestras casas haya provisión abundante, que no falte la provisión, que vivamos con tranquilidad y contentamiento. Que nuestros trabajos y negocios prosperen, que haya crecimiento, que haya fruto y abundancia en todo lo que hacemos, que vivamos en paz y que vivamos sin miedo, sin violencia, sin pérdidas repentinas, que nuestras calles estén llenas de esperanza, que estén llenas de libertad, de seguridad. Dichoso el pueblo que vive de esta manera, bendecido el pueblo que tiene a Dios como su Señor. Así que diga conmigo, amén, que así sea. En esta lección de sanidad financiera, quiero que tengamos algo bien claro desde el inicio. No enseñamos la teología de la pobreza, que afirma que la voluntad de Dios es que vivas en escasez, en limitación o en ruina económica, pero tampoco enseñamos el llamado evangelio de la prosperidad, donde muchas veces se manipulan a las personas y donde se reduce a Dios solo como un medio para obtener riqueza. Aquí enseñamos en este tema la teología de la administración, y esa administración es integral, donde Dios es el centro y nosotros somos sus administradores, no somos los dueños. Aquí aprendemos a vivir con sabiduría financiera, aprendemos a vivir con orden, con trabajo, con generosidad, con disciplina, con sentido de superación y también con contentamiento en cualquier etapa de nuestra vida. Porque al final no se trata solamente de cuánto tienes, sino de quién gobierna tu vida. También se trata de cómo administras lo que Dios ha puesto en tus manos, no importa la cantidad, y también cómo lo disfrutas. Bienvenidos a su discipulado Avanza. Estamos en el módulo 2, Sanidad Integral. Ya hemos visto temas muy importantes como sanidad del espíritu, sanidad del alma, sanidad del cuerpo, sanidad de la familia, sanidad del noviazgo, el matrimonio, sanidad de la sexualidad. Si te has perdido uno, regresa y escúchalo en su momento. Pero el día de hoy, la lección 7 se llama sanidad financiera. Este módulo es pura sanidad. Esta lección va a ser de gran ayuda porque vamos a aprender cómo tener en control nuestras finanzas, cómo podemos vivir mejor financieramente. Vamos a encontrar temas como ¿somos mayordomos de Dios? Sabiduría financiera en la Biblia. El trabajo es un don de Dios. Mitos sobre la prosperidad económica. También hablaremos sobre el poder de la generosidad. Cómo salir de deudas. Cómo obtener prosperidad financiera. Dice en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga conmigo, esta es la voluntad de Dios. Como siempre, les recomendamos que anotes lo que Dios te revele. En Él se produce el querer como el hacer. También pídele el poder para ser hacedor de esta poderosa palabra. Y vamos a la primer enseñanza, donde mencionamos que en la sociedad existen 7 esferas que se dividen en las siguientes categorías: familia, finanzas, gobierno, religión, educación, medios de comunicación y arte, deporte y entretenimiento. Cada una de estas esferas tiene su origen en Dios, lo podemos ver en la Biblia.
Él nos diseñó con sentido de gobierno, con sentido estético, de administración, de placer, con sentido también de superación y muchas cosas más. Pero solo cuando lo reconocemos a Él en estas esferas recuperan su propósito original. Y la esfera financiera es una parte importante en nuestra vida y en la Biblia, por cierto. Hay más de 2000 versículos que hablan sobre la administración financiera y no podemos ignorar estos principios de Dios. Y quien los ignora, pues caen en malos comportamientos destructivos como robos, tráficos de drogas, prostitución, estafas, corrupción, deudas improductivas, mentiras, vicios, homicidios, incluso atentar en contra de su propia vida. Es decir, la mala administración de las finanzas afecta bastante la familia, causa conflictos de manera frecuente, discusiones, falta de atención a los hijos, estrés, depresión, ansiedad, insomnio, desnutrición, divorcios y entre muchas otras cosas más. Por otro lado, cuando nuestras finanzas están en armonía con los principios de Dios, experimentamos inteligencia financiera, lo hacemos con honestidad, con sabiduría, con trabajo, con sabias inversiones, lo hacemos con ahorro, con generosidad y en nosotros hay esa paz. Lo hacemos también, practicamos una diversión sana y estamos en una constante superación. Por cierto, te dejo de tarea el Salmo 128 para que lo estudies después que escuches esta enseñanza. Y la siguiente enseñanza es que somos mayordomos de Dios. Tú y yo somos mayordomos. La mayordomía reconoce a Dios como el dueño de todas las cosas y al ser humano como responsable de su administración. Y esto lo encontramos en la Biblia. El término mayordomo significa administrador. En ese tiempo, cuando se usaba la palabra mayordomía, consistía en administrar ciertos bienes. A veces era como, podría ser un campo, una casa, animales, dinero o posesiones en general. Y el propietario confiaba sus bienes a ese administrador, a ese mayordomo, para que los cuidara y los hiciera crecer, los hiciera prosperar, es de lo más lógico. La palabra de Dios dice que Dios es el creador. Lo encuentras en Colosenses 1:15 y en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo cual, todo le pertenece a Dios. Y esto lo enseña el Salmo 24:1. La tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Así que no solamente la creó, sino que Dios sustenta su creación. Salmo 104:13 dice, Dios mío, tú con tu lluvia riegas desde el cielo las montañas. Tu bondad satisface la tierra, tú haces crecer la hierba para que coma el ganado, también haces crecer las plantas para el bien de toda la gente, el pan que da fuerzas, el vino que da alegría y el perfume que da belleza. Todo la materia prima le proviene de Dios. No solamente eso, sino también los talentos, la inteligencia, el poder de hacer las cosas. Deuteronomio 8:17. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurra pensar. He conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías, sino que acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante juramento. Todo nuestro ser le pertenece a Dios, queridos amigos. Primera de Corintios 6:20 dice, porque ustedes han sido comprados, al precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. No solamente eso, también un día daremos cuentas de lo que Él nos confió, de lo que nos puso a administrar en 2 Corintios 5:10. Dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca
por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Así que hemos hablado que somos mayordomos porque todo le pertenece a Dios, que no solamente Él lo creó, sino que lo cuida, lo sustenta, y Él espera que nosotros multipliquemos mediante un trabajo honesto y decisiones sabias, como lo enseña Mateo 25:14 en la parábola de los talentos. Y también te dejo tarea, hoy estoy dejando muchas tareas. En la siguiente enseñanza, sabiduría financiera en la Biblia, una vez que ya tú dices, ok, soy un mayordomo, entonces reconocemos que Dios da poder para prosperar. Lo leemos en Deuteronomio 28:11. En el país que el Señor juró a tus padres que les daría sobreabundantes bienes y les bendecería en el fruto de su vientre, en el fruto de sus animales, en el fruto de la tierra, el Señor te abrirá su tesoro de bondad, que es el cielo, y en su tiempo te enviará la lluvia a tu tierra. Ve todas estas promesas y bendecirá todo lo que haga tus manos. Harás préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado nada. Así que Dios nos manda también que nos ocupemos en nuestros negocios. Primera de Tesalonicenses 4:11 dice, y que procuren vivir en paz y ocúpense de sus negocios. Trabajen con sus propias manos, tal y como les hemos ordenado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Esta es la voluntad de Dios. También la sabiduría de Dios nos enseña que primero construyas tu negocio y después tu casa. Proverbios 24:7, arregla tus negocios en la calle y realiza tus tareas en el campo y luego podrás construir tu casa. Vean toda la sabiduría financiera en la Biblia. El siguiente consejo es que si administras bien lo que tienes, recibirás más. Mateo 25:23. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Número 5, sabidurías, consejos, enseñanzas. La pereza es una causa de pobreza. Proverbios 6:9 dice de esta forma, pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Que nunca estés en escasez por pereza. El proverbio 10:4 dice, los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. La palabra de Dios nos instruye también, número 6, que debemos estar contentos con un sentido de superación sin avaricia. Hebreos 13:5, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. También en la Biblia encontramos sabiduría financiera, aparte de todo lo que ya mencionamos, dice que seamos generosos. Proverbios 11:24-25, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prospera y el que reanima a otros también será reanimado. Otro consejo de sabiduría financiera en la Biblia, no firmes de aval. Proverbios 22:26. No te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Así que, amigos, cuidado con firmar de aval. Otro consejo financiero es vivir sin amor al dinero, lo que se conoce como avaricia, que esto lo dice Primera de Timoteo 6:10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. No dice que el dinero, sino el amor al dinero, es decir, la avaricia. Otro consejo,
La voluntad de Dios es que vivas libre de deudas. Romanos 13:7, paguen sus deudas. Si deben impuestos, también páguenlos. Respeten al que tengan que respetar y denle honor al que le tengan que dar honor. Qué poderosa palabra de Dios que transforma y renueva la mente. El siguiente consejo es: disfruta el fruto de tu trabajo como un regalo de Dios. Eclesiastés 5:19. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Creo que esto tiene mucha profundidad que debemos estudiar constantemente. Siguiente consejo: no permitas que la abundancia te aleje de Dios. Salmo 62:10. Si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida. También hay otro consejo: que la riqueza material no siempre significa aprobación de Dios. Lo enseña el Proverbio 15:16. Dice así: más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Hay muchos consejos que enseña su palabra, como la riqueza no debe ser tampoco tu orgullo. Jeremías 9:23 dice así: esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría, y el poderoso en su poder, y el rico en sus riquezas. Pero lo que sí deben estar orgullosos y jactarse es solamente en esto: en conocerme verdaderamente y entender que yo soy Dios, el Señor. Otro consejo más: evita los lujos que no puedes pagar. Proverbios 21:17. Los que aman el placer se vuelven pobres, los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Un consejo más: prospera con honestidad, con inversión, con ahorro. Proverbios 13:11. El dinero mal ganado pronto se acaba, pero quien ahorra poco a poco se enriquece. Salmo 62:10 también dice: no te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas tu esperanza en el robo. Y ya sabemos cómo terminan las historias de esas personas. Siguiente consejo: ten mentalidad de abundancia y de fe, como lo leímos en el Salmo 144:13. Estén llenos nuestros graneros, suministrando toda clase de sustento, y nuestros rebaños produzcan miles y 10,000 en nuestros campos. Que estén cargados nuestros ganados, que estemos sin fracasos y sin pérdida, y no haya gritos de alarma en nuestras calles. Bienaventurado el pueblo quien así le sucede. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Esto es mentalidad de prosperidad, de abundancia, y hay que tenerla. Lo demás nos dedicamos a trabajar y se lo dejamos a Dios. Ahora, es importante mencionar esto: Dios instituyó el trabajo. El trabajo es una bendición, no es una maldición. El trabajo Dios lo instituyó, Él lo ha regalado. Y aunque a veces puede parecer lo contrario debido al esfuerzo o a la dedicación que se requiere, Dios nos ha dado talentos y Él instituyó el trabajo para que podamos cumplir su propósito, porque eso nos da una gran satisfacción. Por lo tanto, trabajar es imitarle a Él y cumplir ese propósito divino. En Génesis 2:15 dice: Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esto fue antes de la caída, ya estaba instituido el trabajo. Y en Juan 5:17, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por lo antes mencionado, y digo, hay muchos versículos más, es necesario no ser parte de una cultura del mínimo esfuerzo. A veces frases como: el trabajo es sagrado, no lo toques, o si vas ves a alguien descansando, ayúdalo, o ¿a dónde vas? A la chamba, no hay de otra. Todo eso refleja una actitud de pereza que va contrario a los principios de Dios. Por eso el trabajo
El trabajar tiene múltiples beneficios. Te animo que así lo mires como una oportunidad. Trabajar es mucho más que una forma de ganar dinero. Es una oportunidad para aprender, para prosperar integralmente, para desarrollar habilidades, para tener reconocimientos, para contribuir y encontrar satisfacción en nuestro día a día sirviendo a otros y además nos permite descansar mejor y con propósito y nos protege de caer en actividades improductivas. Primera de Timoteo 5:13, la ociosidad, bueno, esta es una frase, ¿verdad? Que dice que es la madre de todos los vicios y el camino hacia la ruina, en cierta manera, en paráfrasis, aquí lo estamos mencionando. Ahora, la siguiente enseñanza es, el trabajo también es una oportunidad para ser generosos. Y esto lo enseñó el apóstol Pablo en Hechos 20:35. En todo les he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esta es una posición y no es una acción solamente. Esta frase se enfoca en la posición y no solo en la acción. Esto significa que es mejor estar en la posición de dar, porque si lo damos, pues es porque lo tenemos. Estamos siendo prosperados, Dios lo ha dado. Así que pido a Dios que seas trabajador, buen mayordomo, que prosperes y que siempre estés en una posición donde puedas dar, bendecir a los demás, ser generoso, apoyar proyectos de evangelismo, de discipulado y todo aquello que sea bueno. La siguiente enseñanza que vamos sobre esta misma línea, el trabajo es una oportunidad también para jubilarse o pensionarse. En Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo desaparece. Así que al trabajar y administrar con sabiduría, vamos a ir capitalizando nuestros logros y esto nos permite planear para la vejez, incluso tener la oportunidad también de dejar una herencia, como dice Job 42:15. Ahora, quiero comentarte aquí algo. Mayormente quiero hacerles este llamado a las personas que han tenido el privilegio, no todos, y sin duda alguna, fuiste construyendo eso, pero que ahora ya están jubilados o están pensionados. Queridos amigos y amigas mayores de 60 años que tienen ese privilegio de tener una pensión, qué oportunidad tan grande que puedas dedicar tiempo de calidad a servir a Dios y que puedas construir un legado espiritual de servicio que se va a ver reflejado en la eternidad, porque dice que Dios recompensa a los que le sirven. Así que yo te hago un reto en tu iglesia local. Sin duda alguna, habrá un lugar para ti. Habla con tu pastor principal y dile que quieres donar unas horas, unos días a la semana para servir a Dios a través de la iglesia, que qué puedes hacer y de acuerdo a tus talentos, a tus dones, será maravilloso fortalecer la iglesia de Cristo en tu localidad para que el reino de Dios se extienda. Actualmente en la iglesia local me ha sorprendido una persona que desde que se pensionó o antes él decía, una vez que yo me pensione, quiero dedicar mi tiempo a Dios. Y es sorprendente porque eso muestra también mucha gratitud, pero también habrá mucha trascendencia a la eternidad. Por eso yo te animo que también honres a Dios con tu vida y con mucha gratitud por esa pensión que ahora tuviste la oportunidad. Estás en un porcentaje de los pocos que pueden tener ese privilegio, porque hay muchos que no tienen ese privilegio. Ahora, los hijos y el trabajo. Enseñar a trabajar a nuestros hijos es esencial para enseñarles responsabilidad, disciplina y enseñarles también el valor del trabajo. Es importante asignarles tareas adecuadas de acuerdo a su edad, con el objetivo de ayudarles a desarrollar habilidades, hábitos saludables como la puntualidad, la administración financiera y la organización. Todo esto genera en nuestros hijos un poder. Además,
El trabajar en equipo en el hogar también va a fortalecer la unidad familiar, va a mejorar las finanzas, van a prosperar más y van a enfrentar los desafíos juntos, que realmente de eso se trata. Enseña a tus hijos a trabajar de acuerdo a su edad. Hoy en día, muchas personas, familias, muchas casas, autos, negocios, incluso templos están en ruina porque no se les dedica tiempo de trabajo. Esto quiere decir que entonces, que las horas de ocio frente a televisión o las horas de ocio frente a las redes sociales nunca nos van a dar recompensa, nunca nos las van a pagar. Tampoco el ser supersticiosos nos ayuda, y la ruina tampoco desaparece en automático, ni los sueños se conquistan solo por fantasía. Amigos, es necesario aceptar el trabajo como una bendición de Dios y como una oportunidad que muchos quisieran, una oportunidad para transformar nuestra vida y bendecir a los demás y cambiar nuestro entorno. Así que deja de decir que el trabajo es malo, que el trabajo no te ayuda. Invierte horas de trabajo en aquello que se está deteriorando, incluye tu templo. Ahora hablemos mitos sobre la prosperidad económica. Y la pregunta, bueno, pues, ¿qué es un mito? Pues es un conjunto de creencias que se transmiten de generación en generación y van formando parte de una cultura y van dando una cosmovisión de lo que es la vida, aunque los mitos no siempre se basan en la verdad ni en hechos reales, por cierto, son mentira comúnmente, pero influye en nosotros, en la cosmovisión que tenemos del mundo. Ejemplos: el dinero no importa. Y yo les digo, no digas eso. No será una prioridad, pero sí es importante. Te diré por qué. Dejaría de importar el día que nos regalen la despensa del supermercado o que no nos cobren los servicios o la gasolina, entre muchas otras cosas. Recuerda que lo que no es importante para ti se va de tu vida. Número dos, la pobreza económica es sinónimo de humildad o espiritualidad, dicen algunos. La respuesta, no. Hay personas pobres que son muy arrogantes y hay personas ricas que son muy humildes. Es decir, la humildad se encuentra en el interior, en la actitud con que manejamos los asuntos cotidianos y no en la cantidad de nuestras posesiones. Otro mito: es difícil salvarse si uno es rico. No es la riqueza lo que impide entrar al reino de Dios, sino la avaricia o la obsesión por algo. La avaricia hace que veamos el dinero como un Dios, creyendo que lo puede resolver todo, y entonces así se convierte en un ídolo. Y un ídolo es cualquier cosa que ponemos en primer lugar en nuestro corazón por encima o antes que Dios. Y un ídolo no solamente sería difícil para un rico, también sería difícil para un alcohólico, para aquel que está practicando un pecado que tiene mucho tiempo ya en él. Otro mito: los pobres son bienaventurados. Estos pobres se refiere a los pobres de espíritu. Nicodemo era rico, pero era pobre en espíritu. David también era rico, pero también era pobre en espíritu. Otro mito: es pecado tener mucho dinero. En la Biblia se enseña que muchos hombres como Abraham, como Isaac, Jacob, como Lot, como David, Salomón, entre muchísimos otros, fueron muy ricos por la voluntad de Dios. Es decir, Dios no está en contra de lo que tú posees o lo que tienes, sino está en contra de que lo material te posea a ti. El joven rico que acabamos de mencionar de Marcos 10:17 estaba atrapado por la avaricia. Por eso no siguió a Jesús. Y en otra oportunidad, Pablo no pidió a los ricos que vendieran todo para seguir a Jesús. Él les dijo que tampoco les dijo que ser rico es pecado. En cambio, Pablo les dio la siguiente instrucción en Primera de Timoteo 6:17, a los que eran ricos de ese tiempo. Les dijo: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable, y deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia
todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Abundancia y disfrutar. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas obras, generosos con los que padecen necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esto se trata el ser prosperados. Otro mito, el dinero da la felicidad. Pues ni la riqueza ni la pobreza garantiza la felicidad, aunque el dinero puede ofrecer ciertas comodidades, no asegura una vida feliz, la historia lo dice. La verdadera felicidad profunda viene de Dios y de una combinación de salud integral, un sentido de propósito y trascendencia eterna. Es decir, un corazón contento disfruta de un banquete continuo, como dice el proverbio, ya sea que esté sembrando, cultivando o cosechando. Dice el proverbio 15:15, esto es lo maravilloso de un cristiano que tiene a Dios dentro. Para el abatido, cada día acarrea dificultades, pero al de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Si tú tienes a Dios, tú eres esa persona. El siguiente mito, los cristianos no deben ser personas de negocios. En Primera de Tesalonicenses 4:11, en la Reina Valera, dice, ahí se nos enseña que debemos tener negocios. Bueno, ya lo leímos, y también que debemos administrar con diligencia lo que deberíamos de evitar para no dar mal testimonio, ya que somos cristianos, es que estemos en deudas con todo mundo, nos estén llamando y tocando la puerta. Eso sí está mal. Otro mito, la riqueza corrompe. El dinero es neutral, es simplemente un medio para un fin, pero dependiendo de quien lo posea, puede ser utilizado ya sea para construir o para destruir, para mal o para bien. Es decir, la riqueza en las manos de un hijo de Dios, pues es para bien, para expandir el evangelio, pero en alguien malo, pues lo va a destruir. Otro mito, el dinero es la raíz de todos los males. La Biblia enseña que el problema no es el dinero en sí, sino dice que el amor al dinero. El problema real es la avaricia. Y la avaricia es un deseo insaciable de acumular más y más dinero y a causa de esa insatisfacción, de esa ansiedad, de ese temor que hay en el ser humano. Y por eso a veces la avaricia puede llevar a las personas a robar, a estafar, al tráfico de personas, a vender cosas ilegales. Incluso hay asesinatos por querer más dinero. Por eso, no pienses que el dinero lo es todo, porque si piensas así, terminarás haciendo cualquier cosa por él. Otro mito, los hijos de Dios nunca tendremos necesidades económicas, y eso tampoco es cierto. El apóstol Pablo enseñó que a lo largo de la vida podemos experimentar tanto la abundancia como la escasez. Lo vas a encontrar en Filipenses 4:11 al 20. Pero en la escasez no significa que estemos abandonados, ya que Dios promete estar con nosotros y dice que Él va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Otro mito más, todos debemos tener abundancia de dinero por ser seguidores de Dios, y la respuesta es no. Todos estamos llamados a ser buenos mayordomos, a ser sanos financieramente, a tener éxito de manera integral a partir de donde estás, y eso es independientemente de la cantidad que poseamos. En la Biblia encontramos ejemplos tanto de hombres ricos como de personas de escasos recursos que no tuvieron grandes fortunas, pero lo que ambos tenían en común es que eran hijos e hijas de un Dios proveedor, y lo encuentras en Segundo de Reyes 4. Así que, queridos amigos, no vamos a seguir la doctrina de la prosperidad en el término negativo que lo enseñan, pero tampoco la de la pobreza. Debemos seguir la palabra de Dios. Debemos seguir y ser mayordomos de acuerdo a esta enseñanza. Por lo cual no tengas temor pedir provisión a Dios. Haz esta oración que hizo Jabes y deseo con todo mi corazón que Dios te la conceda. Está en Primero de Crónicas 4:9. Dice así, Jabes fue más virtuoso que sus hermanos, y su mamá dijo, le puse ese nombre porque tuve mucho dolor cuando él nació. Jabes oró así al Dios de Israel:
Te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio. Haz esta oración. Quédate junto a mí, quiero tu presencia. Líbrame del mal para que yo no pase sufrimiento. Y mira lo que dice. Dios le concedió lo que pidió. Yo también pido que Dios te conceda prosperar, que su presencia esté contigo y te proteja. Ahora, hablemos del poder de la generosidad. Dios es nuestro ejemplo de generosidad. Segunda de Corintios 9:8 dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante y de sobra para compartir con otros. Esta es palabra de Dios, amigos. Así que ser generoso es una expresión de adoración, de gratitud, de amor a Dios primeramente, pero también es una oportunidad para prosperar. Y hay muchos versículos, los vamos a leer a continuación. Dios promete que de lo que tú le das no es para tener menos, sino dice que recibirás más. Lucas 6:38. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Y con la misma medida que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Es decir, que entonces nuestra generosidad debe manifestarse y Dios promete darnos esa provisión. Por ejemplo, una de ellas de ser generosos es dar el diezmo por amor, por gratitud. Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Intenten, pónganlo a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque les protegeré de insectos y les protegeré de enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Amigos, esta es una provisión que es una forma de decirle a Dios gracias. Y ahorita estaba yo recordando algo que cuando llegamos nosotros a Dios, comúnmente nos burlamos o la gente nos dice que somos tontos al nosotros dar una ofrenda, dar un diezmo o apoyar algo bueno que va a bendecir a otras personas, a misioneros, a extender el reino. Pero fíjense que antes de venir a Dios, muchos de nosotros no dábamos el 10%, dábamos el 20, el 30, el 40, el 50, hasta el 100%. Con vergüenza lo digo, yo trabajé algunos años en una cervecería y el fin de semana las personas iban ahí a embriagarse, a tocar rocola y dejaban no el 10, no el 20, no el 50, incluso algunos dejaban el 100%. Y otros hasta fiado nos pedían. Y con vergüenza lo digo, algunos esposas iban ahí con sus hijos para decirle, dame aunque sea algo, gástate lo demás, pero no tenemos comida en la casa. Qué triste eso. La forma en que vivimos y que al diablo le dimos en lo que es en el asunto de tantísimas cosas, ¿no? Le dimos en vicios, le dimos en pecado sexual, en pleitos, en tantas cosas, invertimos mucho dinero. Cuando vengas a Dios, sé generoso porque el dar nuestro diezmo no es de una ley, de maldición, de que lo tienes que dar, no. Cuando uno es generoso en lo que Dios nos pide, eso muestra adoración, amor a Dios, muestra gratitud porque Él nos da, Él nos bendice, pero también hay una promesa impresionante que estamos leyendo, te va a bendecir. Es decir, esa garantía no nos la dio las cigarreras. Conozco una persona que consumía 5 cajetillas de alta gama diarios. Esa garantía no nos la dan las licoreras, cervecerías y todo el mundo, ¿verdad? Del placer falso. Solamente cuando usted da esto, Dios promete, y abriré las ventanas de los cielos. Entonces, debemos ser generosos con Dios a través de la iglesia, también con nuestra familia. Primera de Timoteo 5:8, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera
y son peores que los incrédulos. Qué fuerte está esto. Y continuamos también con esta línea de generosidad, dar a los necesitados, tanto dentro como fuera de la iglesia. Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Yo he vivido esto, yo lo he practicado, siempre hemos buscado ese apoyo hacia afuera a las personas vulnerables. Amigos, el ser generoso, incluso ya vimos a la iglesia, a Dios, aún hasta los enemigos. Proverbios 25:21, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así Dios te premiará y harás que tu enemigo le arda la cara de vergüenza. También debemos ser generosos porque a lo mejor ellos lo único que van a ver de Dios será tu persona. Ahora, la generosidad también se debe reflejar en nuestras primicias al inicio de año o cuando recibimos algo, dice Proverbios 3:9, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que tú produces. Y entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán de un buen vino. Y también en la siguiente hablamos de la generosidad con respecto a que lleguemos con el Evangelio a los que no lo han escuchado. Romanos 14:15 dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salven si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso, las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Invierten los misioneros en las misiones, en que el evangelio se lleve porque requiere finanzas para ir, requiere muchas cosas para lograr eso. La siguiente también es, sé generoso con tus pastores de tu iglesia, no solamente por necesidad, sino también por honra, dice Timoteo 5:17. Los ancianos que cumplen bien su deber en la iglesia, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar, deben ser doblemente apreciados y recompensados. Filipenses 4:18-19 dice lo siguiente, por el momento, hablaba Pablo, tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido de las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Pues hay varios versículos en tu manual que tú puedes leerlo. Así que, amigos, la generosidad no significa que debemos dar a todo el mundo o dar más de lo que podemos dar. La Biblia también establece límites y lo vemos en su palabra, segunda de Tesalonicenses 3:19. Dice, incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden, los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Entonces, esto significa que debemos planificar a dónde va a ir nuestro dinero y debemos ordenarlo en orden de prioridad. Primero Dios, nuestra familia, nuestros compromisos, invertir también sobre inversiones, ahorros, diversión. Martín Lutero dijo, las personas pasan por estas tres conversiones. La conversión de su mente, la de su corazón y la de su bolsillo. Desafortunadamente, no todas ocurren al mismo tiempo. Algunos a veces llega a suceder que sí tienen para todo, vacaciones, comida, ropa, cine, conciertos, etcétera, pero no tienen para darle a Dios. La pregunta del millón es, ¿y tú? ¿Ya convertiste también tu cartera a Dios? Te lo dejo como reflexión. Presentación siguiente, ¿cómo salir de deudas económicas? Aunque hay mucha más información en tu manual,
Una persona insatisfecha que trata de impresionar a los demás siempre será una persona llena de necesidades. La deuda puede ser útil si te permite ganar más de lo que pagas de intereses, pero es perjudicial si no te genera beneficios. Las deudas, por ejemplo, sin fines productivos, con muy altas tasas de interés como las de agiotistas, tarjetas de crédito, pueden frenar tu prosperidad, por lo que siempre es importante tengas un plan para pagarlas lo antes posible. Evita deudas, el dinero debe ser tu siervo y no tu amo. Debes decirle al dinero a dónde va a ir en lugar de preguntarte, ¿y a dónde se fue mi dinero? Así dicen muchos. Ahora, ¿qué dice Dios sobre las deudas? Esto sí es bíblico y muy importante. Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos prestarían, pero no tendrían que pedir prestado. Ya lo hemos leído en Deuteronomio 28:12. Proverbios 22:7 también dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de los prestamistas. Debemos ver siempre los préstamos como el último recurso, ya sea incluso para expandirnos o producir más, pero nunca veamos los préstamos como una manera fácil de obtener dinero para comprar lujos, cubrir otra deuda y seguir gastando. Recuerda que no es malo, no es pecado tener una deuda. Lo malo es no utilizarla para invertir y peor también, pues no pagar la deuda, ¿verdad? O comprarse lujos que de nada aprovechan. Los lujos se compran cuando ya uno tiene dinero. Ahora, ¿cómo romper la esclavitud de las deudas? Pues creo que, aquí me atrasé, amigos. ¿Cómo romper la esclavitud de las deudas? Pues ahí les pedimos que ustedes puedan verlo. También anticipa y evita errores financieros. También está en tu manual. Hay mucha información que por asuntos de tiempo aquí no se los damos. Solamente vamos a contestar algunas preguntas entre muchas respuestas que están ahí. ¿Por qué algunas personas son pobres y otras son ricas? Esa también está en el manual. Ya no nos da tiempo. La otra pregunta, ¿es recomendable tener un negocio? La palabra negocio significa negarse al ocio, es decir, negarse a la pereza. Trabajar en tu negocio o iniciar uno es renunciar al ocio, a la pereza. Un emprendedor se niega al ocio, se prepara y toma los riesgos también y oportunidades que conlleva el tener un negocio. Ten en cuenta que un empleado o tener un negocio próspero viene de Dios. Expandirte, prosperar, ser emprendedor o crear un negocio en red, una franquicia, no es pecado. O ascender en tu empresa, estudiando, preparando o siendo excelente, no es pecado. Así que ten ese sentido de superación. ¿Qué consejo daría una persona que tiene un negocio? Y eso también lo dejamos para que lo leas en tu manual. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Pues es poner a Dios el centro, no es dejar de hacer ciertas actividades, pero también está en tu manual. Dios puede hacer milagros financieros sin duda alguna, pero es la opción y no es lo común. También respondemos eso más completo en tu manual. ¿Por qué dicen que los judíos son buenos para los negocios? Y ya sabes que los judíos son del pueblo de Dios y son muy hábiles. Deberíamos aprender también mucho de ellos. ¿Por qué piden dinero en la iglesia? Dios estableció también esto, ahí viene más en tu manual, pero te digo, Dios estableció en su iglesia también la forma de financiarla. Y esto es a través de ofrendas y diezmos. Y dar a Dios mediante la iglesia es una muestra de adoración, de gratitud, y es una oportunidad también, como ya lo mencionamos, de recibir más. Y esto también, lógico, pues permite cubrir sueldos de ministerio, evangelismo, discipulado, rentas, impuestos, servicios, ayudas a necesitados, envíos a misioneros, mantenimiento, construcción, compras de equipos, capacitaciones, publicidad, eventos, entre muchísimas otras cosas que se tienen que pagar. Así que dar a Dios no es costoso. Lo que realmente es costoso es vivir sin Él. Sé generoso,
a través de tu iglesia local. Honra a Dios. ¿Qué recomendaciones debe tener en cuenta al comprar? También ahí seguimos, se los dejamos. ¿Quién debe de hacer los pagos en la casa? También esta respuesta está en su manual. Tienes que leerlo. Yo espero que ya ustedes lo estudiaron en casa, ya vieron el video, y cuando se reúnan en grupo, pues muchas veces ya es para solamente comentar y preguntar, hacer preguntas, también platicar de lo aprendido y todo esto. Ahora, ¿qué hago si mis hijos no quieren trabajar, no quieren estudiar? Hay toda una enseñanza completa en la palabra de Dios para instruir a nuestros hijos, seguirlos formando mayormente el día de hoy a las nuevas generaciones. Todo esto está en el manual más amplio. ¿Cómo puedo superar las derrotas financieras? También ahí enseñamos y llegamos a este otro punto: ¿cómo obtener prosperidad financiera? Pues amigos, aquí viene mucha más información en tu manual, pero pues sigue todos los principios bíblicos que aquí ya mencionamos. Te animo a que vuelvas a escuchar este video y permite que la sabiduría de Dios guíe tus finanzas para producir, invertir y ahorrar y ser generoso y gastar con prudencia. Pero en el manual traemos muchos consejos muy prácticos. Incluso creo que hay mucha información entre líneas, por lo cual debes de orar y pedir a Dios. Pues conclusión, diga conmigo: Dios es el dueño y nosotros somos sus administradores. La reflexión: Él espera que seamos administradores prósperos. Y la acción: si tú decides esto, escríbelo en el chat, confiésalo y hemos alcanzado el objetivo. Decido administrar mis finanzas a la manera de Dios. Pues ha llegado ahora el tiempo de orar, como siempre lo hacemos al final de un tema. 2 Corintios 9:8. Esta promesa: Dios proveerá en generosidad todo lo que necesiten, y entonces es una generosidad con propósito. Siempre tendrán todo lo necesario y de sobra para compartir con otros. Abundancia con propósito. Pídele eso a Dios. Dile: yo quiero abundancia con propósito, para disfrutar de acuerdo a todos los principios que tú nos mencionas. Pues vamos a orar. Padre, te amamos. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis amigos, cada amiga, cada hijo e hija tuya que han escuchado esta enseñanza. Y Padre, algunos fue contundente el mensaje, otros fue una confirmación, algunos fue desafiante para hacer cambios en su vida. Y yo te pido que tu favor esté con cada uno de ellos. Algunos de ustedes necesitan decirle a Dios: perdóname porque he sido mal mayordomo, no he administrado bien, no he capitalizado, no tengo para ser generoso, no estoy en la posición de dar, y hoy he aprendido eso. Algunos de ustedes tienen muchas deudas. Dile eso al Señor. También, si tú eres de los que están en deudas, en problemas económicos, y siempre estás criticando que a Dios no se le pide y esas cosas, también ordena tu forma de pensar y dile al Señor: perdóname. Yo no quiero ser resultado de a veces de enseñanzas erróneas. Yo quiero ser resultado de lo que te dice tu palabra. Y tu palabra dice que tú quieres que tenga la posición de dar, que tú me das en abundancia para suplir a mi familia, pagar deudas y bendecir a los demás. Yo quiero esa posición. Dile a Dios: yo quiero esa posición. Yo quiero ser próspero y al mismo tiempo ser humilde, respetar a los demás y crecer, Señor, en mi trabajo, en mi empresa. Tu palabra dice que tú bendices la obra de mis manos. Y dile: bendice la obra de mis manos. Pon tus manos así y dile: bendice la obra de mis manos, que sea prosperada. Padre, bendecimos a los empleados, bendecimos a los emprendedores, bendecimos a los empresarios en el nombre de Jesucristo. Que Dios sea su proveedor, que haya ideas creativas, que haya recursos, que se abran puertas y que seas prosperado, y que esa prosperidad tenga propósito, sea para bien, sea para disfrutarla de manera sana, en el nombre de Jesucristo. Que te vaya muy bien. Oramos, Padre, por los empresarios que han prosperado con abundancia, que pueda en ellos haber generosidad, que puedan incluso pagar misioneros, pastores, ministerios que estén haciendo la
la obra mientras ellos siguen creciendo, Señor, en las finanzas. Ayuda a que cada empresario, empresaria tengan propósito sus finanzas en el reino. Oramos también, Padre, por los que están pensionados, jubilados, que les atraigas para que te sirvan, para que en esta siguiente etapa de su vida puedan construir galardones, puedan bendecir a mucha gente, puedan extender tu reino, que encuentren un lugar, Señor, en tu iglesia, en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, para que haya bendición por todo reto que esté pasando las personas. Dales el triunfo. En el nombre de Jesucristo proclamamos triunfo sobre ese problema, esa injusticia, sobre esa enfermedad, sobre esa circunstancia adversa, que en un futuro cuentes la historia, el testimonio poderoso de cómo Dios te dio el triunfo. Gracias por todo, Señor. Amén. Pues amigos, ya terminamos. Como siempre, les felicito por llegar hasta el final, y que si te ha sido este conocimiento importante, que puedas compartirlo con alguien más, y también puedas suscribirte al canal, puedas reaccionar, y te animamos a que continúes en la siguiente lección. Vi una lección poderosa, sanidad de las adicciones. También no olvides que son 4 módulos, son 40 lecciones, son 40 videos que Dios te va a estar guiando, enseñando, fortaleciendo hacia el reto de terminarlas todas. Y también algo muy importante, asiste a tu iglesia, y como ya dijimos, forma parte de tu iglesia, crece, sé generoso, sirve y sé parte siempre de la solución para que el reino de Dios se siga extendiendo. Si están en grupo, comenten, pregunten, y como siempre, un abrazote. Estamos para servirles, y que Dios les siga bendiciendo en abundancia. Da el siguiente paso. Obtén tus manuales hoy mismo en Hotmart. El enlace lo encuentras en la descripción del video. Vive la experiencia del Congreso Anual de Renovación Avanza en Querétaro, México. Inscríbete y recibe tu diploma al concluir. Continúa creciendo. No te pierdas la siguiente lección.